Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a presentar una miscelánea de libros de temas diversos, simplemente por el gusto de hacerlo, porque a veces en este canal que nos dedicamos a las matemáticas, y hoy vamos a hablar de matemáticas, por supuesto, o de física, y también hablaremos de física, en ocasiones hacemos espacio para temas un tanto más literarios, un tanto más divertidos, un tanto más pletóricos de solaz. En ese sentido, quiero comenzar con quiero comenzar con una memoria de un poema que pues leí cuando era joven, cuando tendría unos 15 años, hace muchos años, y lo leí en un libro de poemas de José Emilio Pacheco, una antología de sus poemas que se llama Irás, que se llama Irás y no volverás. Irás y no volverás. Me parece que así se llama. Ha sufrido varias ediciones y con cada edición nota uno que corta los poemas José Emilio Pacheco, aunque nos lo advierte en esa edición que yo tenía, de Irás y no volverás, que es una antología de textos. Nos dice que el trabajo del poeta nunca concluye, que es como el trabajo de Sísifo, y se nota en las subsecuentes ediciones que tuve pues el gusto de comprar. Compré creo que era la tercera o cuarta edición y luego compré la quinta o sexta edición, cada vez más gruesa, pero los poemas que leí en la primera de esos libros que compré pues cambiaban mucho. Pero recuerdo que en el primero de esos libros de José Emilio Pacheco que compré, de Irás y no volverás, traía un epígrafe, una versión en inglés de la parte 5 del poema East Cocker de T.S. Eliot. East Cocker, parte 5, que comienza más o menos así. Me lo aprendí, pero no voy a presumirlo ahora. Solamente diré algunas partes. La parte inicial. So here I am in the middle way, having had 20 years. 20 years largely wasted. Sí, más o menos así. Estoy aquí a la mitad del camino. Eh, So here I am in the middle way. Estoy aquí a la mitad del camino. Having had 20 years. Han pasado 20 años. 20 años largamente dilapidados. Bueno, cuando yo lo leí no tenía 20 años largamente dilapidados. Hoy día sí tengo esos 20 años. Quiero creer que no todos fueron dilapidados, pero quizás sí. Por eso me identificaba mucho con East Cocker. Voy a leer una parte, la voy a leer de esta versión en español, Poesías Reunidas de T.S. Eliot. Esta traducción no es la de José Emilio Pacheco, este es de otro traductor. El traductor es José María Valverde. Esta edición es la más reciente, me parece, de Alianza Editorial. Es de 2023, tercera edición de 2023. La primera edición es de 78. Pero quiero comenzar con esa lectura de este poema. No lo voy a leer todo, voy a leer nada más los primeros versos libres. Así que aquí estoy, por el camino de en medio, habiendo pasado 20 años. No me gusta esta traducción, la mera verdad. Creo que por la forma en cómo yo la traduje antes, estén seguros que no me gusta esta traducción. 20 años casi desperdiciados. Dice largely wasted. Casi. Largely wasted es casi desperdiciados. No. Bueno, pero él así lo traduce. 20 años casi desperdiciados. Los años de entre las dos guerras. Entre las dos guerras mundiales. Tratando de aprender a usar palabras. Y cada intento es un arranque completamente nuevo. It's a new beginning. Y un tipo diferente de fracaso. Porque uno ha aprendido solo a prevalecer sobre las palabras. Para aquello que uno ya no tiene que decir o en el modo como uno ya no está dispuesto a decirlo. Y así cada intento es un nuevo comienzo, una incursión en lo inarticulado. A ride, así dice en inglés, a ride into, a ride into. Con un desastrado equipo casi siempre deteriorándose, en la confusión general de la imprecisión del sentimiento, indisciplinadas escuadras de emoción, y lo que hay que vencer, por fuerza o sumisión, ya se ha descubierto, una vez o dos o varias veces, por hombres que uno no puede esperar emular.
Sí, eso le lee uno joven y parece que queda uno con esa idea durante muchos años. Al menos así me pasó a mí y ciertamente no he podido emular los descubrimientos de mis mayores. Quizá sea tiempo de darse cuenta que no voy a poder nunca. Bien, entonces vamos a algunos de los libros que les quiero presentar hoy. Libros que en su momento a mí me resultaron interesantes, varios momentos de mi vida, de esos años largamente desperdiciados, dice él, casi desperdiciados, digo yo, muy desperdiciados, o quién sabe. Voy a comenzar con uno de 1910, que es un libro de divulgación de la editorial Moon Co. Moon Company, New York, Moon Company, 1910. La cuarta dimensión, explicada de manera sencilla. Es una colección de ensayos compilada por Henry P. Manning, PhD, profesor asociado de matemáticas en la Universidad de Brown. Al parecer, eso nos lo dicen en el prefacio, hubo una, aquí está también el título, The Fourth Dimension Simply Explained, la cuarta dimensión explicada de manera simple. Es este libro, 1910. Aquí está el compilador, editada por Henry Manning. Hubo una competencia de la revista Scientific American en Estados Unidos, en donde se ofrecían $100 de premio a quien escribiese un ensayo popular sobre la cuarta dimensión. Siempre parece ser que ha habido mucho interés de algunas personas en popularizar los descubrimientos, avances de la ciencia. La cuarta dimensión no es algo que se haya descubierto a principios de siglo, ya tenía algunos años. Sin embargo, para el gran público esas cosas siempre pueden parecer esotéricas, y la mejor cosa que podemos hacer es volverlas exotéricas, a menos que seamos como Leo Strauss, que cree que hay una gran tradición, larga tradición, de escritos secretos solamente para iniciados. No se equivoque Strauss, claro que hay esa tradición, claro que existe esa tradición. Esa tradición se llama matemáticas. Las matemáticas cumplen perfectamente con los criterios de Edgar Allan Poe. Están frente a nosotros. Nos dicen algo muy importante, pero para poder comprenderlo debemos aprender ese lenguaje. Y eso es lo que intentan todos. Todas las escuelas quieren que aprendamos ese lenguaje y sin embargo todos hacemos lo posible por no aprenderlo. Como en el cuento de la carta robada, de donde Dupin nos dice, tiene enfrente la respuesta y no la ve. Asimismo, todos los seres humanos tenemos frente a nosotros miles de respuestas, no las queremos, no las vemos, no nos interesan. Bien, la cuarta dimensión explicada de manera simple es una colección de ensayos donde tratan de explicarnos la cuarta dimensión sin necesidad de matemáticas. Uno puede decir, yo quisiera creer, porque muchos piensan esto, que sin el aparataje matemático, simbólico, pues realmente no hay manera de comprender las matemáticas, que todo es puro humo, por usar una expresión de Hardy, puro humo, puro inflar las mentes, nada más. Aquí intentan que ese humo sea digerible. La elucidación de la cuarta dimensión. No habrá falta de dibujos, por supuesto, habrá muchos. Aquí tenemos dos dibujos de un cubo en 4 dimensiones. Este está en 4 dimensiones. ¿Alcanzan a distinguir las 4 dimensiones o no? Este también está en 4 dimensiones. De hecho, vienen en algunos de los libros de Wittgenstein. Wittgenstein le gustaban los cubos de 4 dimensiones. Y así sucesivamente vamos a encontrar una interpretación de la cuarta dimensión por Arthur Haas. Famoso en la mecánica cuántica durante un cierto tiempo, pero como todo en la vida, fuimos famosos un tiempo y después pasamos al olvido. No tiene nada de raro, ni nada de extraño, ni tampoco por qué ponernos tristes. Quizá el olvido sea la mejor recompensa que tengamos. Una muerte feliz, un olvido agradable. Aquí tenemos otro, la cuarta dimensión considerada algebraicamente. Este sí es un poco, pues para gente que no le gusta el álgebra, pues ahí está el álgebra. Y no crean, tampoco es que la use mucho, simplemente parece ser que se puede explicar con un poco de álgebra. Dificultades en imaginarse la cuarta dimensión. ¿Qué dificultades hay en imaginarse esa dimensión? De hecho, ¿son capaces de imaginarse la tercera dimensión? ¿Cómo sabemos que nos estamos imaginando una dimensión 3? Bueno, yo les puedo decir cómo. Imagínense rotaciones de objetos. Imagínense las rotaciones de acuerdo a los ángulos de Euler.
que son así, miren. Primera rotación, primer ángulo de Euler. Una vez que hicieron esta rotación, tienen fijo un eje, el Z. Luego introducen un nuevo eje y hacen esto. ¡Fum! Y luego hacen esto. ¡Fum! Esos son los tres ángulos de Euler. ¿Los pueden imaginar? Si los pueden imaginar, ya se imaginaron las tres dimensiones. Y la cuarta, ¿cómo se imaginarían una rotación en 4 dimensiones? A veces no hace falta imaginarlo, el formalismo matemático basta para nosotros. Finalmente, las matemáticas de la mecánica cuántica requieren un número infinito de dimensiones. ¿Se las pueden imaginar? Un número infinito de dimensiones de espacios funcionales. Vamos a otro, este es menos etéreo. Se llama aseguramiento de la vida, cálculo de primas. Esto es más triste todavía de lo que nos podemos imaginar. Aseguramiento de la vida, cálculo de primas de Henry Galbraith. Henry Galbraith, el autor de este libro, tiene otros sobre tensores. Creo que ya se los presenté en algún video previo. Dejó los tensores el señor Galbraith para dedicarse a tratar de entrar en lo inarticulado. ¿Qué es lo inarticulado? Lo aleatorio, lo inesperado, la incertidumbre. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Nos espera algo bueno, algo malo? Siempre vamos a estar pensando en ese tipo de cosas. Sobre todo porque envejecemos. Si fuéramos jóvenes por siempre, quizá no nos interesaría tanto el futuro. Quizá no nos interesaría tener asegurada una prima o una jubilación bastante gruesa. Quizá no nos interesaría si fuéramos inmortales y nuestras heridas se curasen fácilmente. Pero no es así, resulta que somos frágiles. Y conforme envejecemos, más frágiles somos, más cuidados necesitamos, más dificultad hay y más malas noticias vienen sobre nosotros. Entonces necesitaremos dinero. Ni modo, esa es una de las realidades de la vida. Y este libro, pues, es en cierto sentido optimista. El futuro se puede calcular. El futuro se puede calcular. Probabilísticamente, por supuesto, pero se puede calcular. A todos los que les gusten las matemáticas, aquí van a encontrar matemáticas muy interesantes. El señor Galbraith no hace ninguna concesión a la gente que no la sabe. Aquí hay que saber matemáticas. Toda la teoría de la probabilidad aparece aquí porque este es un texto que aparece en una colección de libros sobre teoría de la probabilidad dirigidos por Émile Borel. Este libro, como les digo, se titula Aseguramiento de la vida, cálculo de primas, Henry Galbraith, editorial Gautier Villars. Gautier Villars, por ahí está Gautier Villars. Y es de 1900, déjenme les digo la fecha, creo que no la encuentro. Es de 1900, bueno, 1922 o 23, más o menos, 22 o 23, este libro de Henry Galbraith. Vamos a otro. Algunos de ustedes, yo creo que muchos, han llevado cursos de mecánica cuántica. Quizá hayan llevado algún curso de mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica siempre hay antecedentes, lo que se denomina la mecánica cuántica primitiva. La mecánica cuántica primitiva cubre el periodo más o menos de 1899, para ser exactos, la época en que Planck encuentra o enuncia la hipótesis cuántica, la cuantización de la interacción de la transmisión de energía entre las paredes de un oscilador y un campo electromagnético que está metido dentro de la cavidad negra. 1899 hasta más o menos 1925, me parece, época en la que aparecen la mecánica ondulatoria y la mecánica matricial de Heisenberg, Born, Jordan, esos señores, Pauli, y la mecánica ondulatoria, por supuesto, de De Broglie y Schrödinger. Quiero recomendarles un libro de De Broglie. La primera mecánica cuántica, la mecánica cuántica primitiva, era una extensión de la mecánica estadística de Boltzmann, aumentada con un hocus pocus, un truco, una analogía o como le quieran llamar, las famosas reglas de cuantización que enuncia Planck, pero no sé por qué les pusieron de Wilson, Sommerfeld y 20 nombres más. Esas ya vienen en el libro de Planck acerca de la radiación.
Esa es la mecánica cuántica primitiva y hay un resultado fundamental en esa mecánica cuántica. Cuando hay bajas frecuencias, la luz, lo que se llama el rango o región de Wien, Wilhelm Wien, en esa región la radiación electromagnética se condensa y forma algo que se puede considerar que son partículas, aunque yo nunca he creído que las partículas cuánticas se puedan asimilar a lo que entendemos por partículas clásicas. ¿Qué es una partícula clásica? Es la abstracción de la extensión, es decir, de la forma del objeto y por lo tanto de su caracterización mediante momentos de inercia, para dejarlo en la concentración de masa en una región infinitesimal. Y por lo tanto no va a haber necesidad de caracterizar al objeto, la forma del objeto mecánicamente. Esa es una partícula clásica, un punto masivo, un punto que solamente tiene inercia. Las partículas cuánticas son condensaciones de algo, de lo que podríamos llamar la cosa cuántica. Esa es mi interpretación. Otros pensarán otra cosa. ¿Por qué tengo esta interpretación? Bueno, porque cuando nosotros leemos los textos de mecánica cuántica nos quieren hacer creer que podemos formar partículas como paquetes de ondas, pero esos paquetes de ondas se dispersan. Los paquetes de onda que siguen la ecuación de Schrödinger se dispersan, por lo tanto, pues ¿cómo pueden ser partículas? Son condensaciones, como las nubes. Las nubes condensan las gotitas y se caen. Pero la nube en sí misma está extendida y se condensa algo y forma la gotita y luego otra vez se extiende por condiciones de temperatura y presión. Pero bueno, dejemos los prejuicios de uno que pueden estar mal y que es necesario defender en la literatura periódica, no nada más hablarlo aquí en internet, en la red. Bien, el libro que les quiero presentar es Radiación, la materia y la radiación, el principio de correspondencia y las interacciones entre la materia y la radiación, por Louis de Broglie, de 1938. Ahí está. El principio de correspondencia y los estados y la interacción entre la materia y la radiación, por Louis de Broglie. Este es de 1938. Está publicado en la editorial Hermann y Editores, en lo que se llama Actualidades Científicas e Industriales, volumen 704. Exposiciones de física teórica, publicados bajo la dirección de Louis de Broglie, miembro del Instituto, profesor de la Sorbona y laureado con el Premio Nobel. Principio de correspondencia y las interacciones entre la materia y la radiación. Es un estudio muy sofisticado que comienza al nivel de las ecuaciones de Maxwell, es decir, ecuaciones diferenciales parciales y bastante física. Y va a platicarnos precisamente de cómo se puede construir esa interacción entre la materia y la radiación en el caso de la cavidad negra y cómo se llega a esa famosa hipótesis de cuantización. De eso nos va a platicar. Nos va a platicar de la teoría electromagnética de la dispersión y por supuesto de la mecánica cuántica, operadores y matrices en mecánica ondulatoria, por ejemplo. Aquí está. Operadores y matrices en mecánica ondulatoria. Se recuerda a Louis de Broglie precisamente por su analogía entre una onda y una partícula. Las relaciones de Broglie son relaciones de analogía. Las analogías que hace de Broglie eran muy comunes en la teoría electromagnética. De hecho, de Broglie recupera una línea de razonamiento que está en Einstein. Einstein, cuando establece su resultado en 1905 de la condensación de la radiación electromagnética en gotitas, lo hace mediante un razonamiento analógico, porque la distribución de Wien, es decir, la distribución de las frecuencias a muy baja intensidad, sigue una distribución muy parecida a la de Maxwell-Boltzmann. Entonces, si es así, Einstein dice, bueno, pues si lo describe una distribución más o menos parecida a la de Maxwell-Boltzmann, pues han de ser partículas, como las partículas del gas de Maxwell y Boltzmann. Bueno, se condensan en gotitas. Muy bien, muchas gracias. Espero que encuentren estos libros. Siempre me dicen, bueno, ¿y dónde los encontramos? Bueno, los encontrarán en el mismo lugar que los encontré yo. Perdidos en algún espacio de 20 dimensiones. Muchas gracias.